Presta atención a la siguiente historia sobre Pedro Infante, ya que me gustaría saber tu opinión sobre ella. Y es que todo ocurrió en el año de 1950 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pedro Infante había sido invitado por parte de la esposa del gobernador del estado a dar un concierto a beneficio de los niños de la calle. Dicho concierto tomaría lugar en la Terraza de las Américas. Contrario a lo que habría hecho casi cualquier otro artista en esta situación, Pedro Infante aceptó sin dudarlo, pues hay que recalcar que se trataba de ir a cantar gratis, es decir, Pedro no ganaría ni un peso, siendo que ya para este año él era el más grande ídolo del país y su fama y éxito seguirían creciendo en los próximos años. Una vez que llegó el día del concierto, se dice que Pedro se paseó primero por la Plaza Hidalgo, donde tras bolearse los zapatos y ser reconocido por las personas que iban pasando, comenzó a cantar algunas canciones para complacer a la gente. La cosa es que Pedro se le estaba pasando muy pero muy a gusto con la gente que estaba acercándose a él, conviviendo entre canciones y muestras de afecto y apoyo hacia él, hasta que de pronto Pedro se dio cuenta que se le estaba haciendo tarde y tenía que seguir su camino hacia la Terraza de las Américas. Un hombre entre los presentes le dijo: «Ese Pedro, no te vayas». Y la multitud comenzó a pedirle que se quedara otro rato con ellos para seguirlo escuchando. Pedro se sintió sumamente apenado y viendo el gran cariño que estaba recibiendo en esa plaza, les prometió que regresaría por la noche para seguirles cantando, pero que ahora tenía que ir a cantarle a la gente que había comprado un boleto para verlo. Les dio su palabra que sí regresaría con ellos al terminar. Encima, Pedro les pidió que por favor no se fueran a ir, que él regresaría a seguirles cantando. La gente posiblemente dudarían si sería verdad que su artista favorito regresaría a seguirles cantando y gratis. Pero lo que sucedió fue que al momento de presentarse en la terraza, Pedro y el mariachi ofrecieron su presentación volviendo locos a los presentes. A esa gente que sí tenía los recursos económicos para poder pagar un boleto y ver a Pedro Infante en vivo, pues esto no era para nada barato. Pedro sabía muy bien que sus presentaciones solían abarrotarse de personas de mucho dinero, mientras que su pueblo, su gente, no tenían cómo pagar para ir a escucharlo en vivo. A pesar de todo, este concierto fue todo un éxito, y al finalizar, Pedro, como siempre, tuvo problemas para lograr salir del recinto entre la multitud que le pedía autógrafos, fotografías y recuerdos. Sin embargo, Pedro cumplió su palabra, regresando a la Plaza Hidalgo, donde llamó la atención de la gente y comenzó nuevamente a cantarles totalmente gratis, pero ahora con el mariachi. Él sabía que ellos también eran sus seguidores, que a ellos también les debía el éxito de su carrera. Así fue como en aquel kiosco de la plaza, y tal como acostumbraba, Pedro dio un concierto valuado en una gran fortuna, pero totalmente gratis. Entonces te pregunto, ¿qué opinas sobre esta historia? Me gustaría saber tus comentarios y que te suscribas para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.